Píldora de Fe, un programa de la radio anglicana. Buenos días hermanos, hermanas, amigos, os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Seguimos en nuestra reflexión en el Evangelio de Marcos capítulo 1. En estos evangelios se nos van relatando con mucho detalle episodios y actuaciones concretas de Jesús, pero también se ofrecen resúmenes o sumarios donde se nos describe su estilo de vivir, aquello que le quedó, digamos, muy grabado en el recuerdo de sus seguidores, de sus discípulos. En el Evangelio de Marcos se nos recuerda estos rasgos, y uno de ellos importantísimo es cómo Jesús vive muy atento al dolor de la gente, que es incapaz de pasar de largo si se ve a alguien sufriendo. Podríamos incluso decir, aunque a algunos le cueste escuchar esto, que lo suyo no era solo predicar. Él lo deja todo, incluso la oración, para responder a las necesidades y dolencias de las personas. Por eso le buscaban tanto los enfermos, los desvalidos, los excluidos. Hablamos de cómo a día de hoy, fijaros si aun reconociendo grandísimos progresos en el campo de la ciencia y de la técnica, vemos cómo cada día tanto sufrimiento en el mundo a causa de tantas formas de miseria material, pero también de miseria espiritual. Por eso quien vive con un corazón que ve, que sabe captar las necesidades de los demás en lo más profundo de su ser, para hacer las suyas, se parece a Jesús. Estamos hablando de que no es suficiente de que haya esas organizaciones encargadas de prestar ayuda, ONGs, como decimos aquí en Londres, charities. El punto es que si yo aprendo a mirar al otro como miraba Jesús, voy a descubrir que puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. No hablamos solamente de sentimientos piadosos. Estamos hablando de no desentendernos del que sufre, porque la caridad cristiana es ante todo una respuesta a las necesidades inmediatas en determinadas situaciones. Como vemos en el Evangelio, los hambrientos han de ser saciados, los desnudos vestidos, los enfermos atendidos, los prisioneros visitados. Porque la enfermedad es una de las experiencias más duras del ser humano. No solo la padece el enfermo que siente su vida amenazada y sufre sin saber por qué, para qué o hasta cuándo, porque sufre también su familia, los seres queridos, los que le atienden. Ahí de poco sirven las palabras y las explicaciones. ¿Qué podemos hacer cuando ya la ciencia no puede detener lo inevitable? ¿O cómo afrontar de manera humana el deterioro? ¿O cómo estar junto al familiar o al amigo gravemente enfermo? Lo primero a tener en cuenta es la cercanía. Al que sufre no se le puede ayudar desde lejos. Hay que estar cerca, sin prisa, con respeto. Hay que ayudarle a luchar contra el dolor, darle fuerzas para que colabore con los que tratan de curarlo. Y esto exige un acompañamiento en las diversas etapas de la enfermedad y en los diferentes estados de ánimo. Se trata de ofrecer lo que necesita en cada momento, no incomodarnos ante la irritabilidad típica de un enfermo. Hay que tener paciencia, permanecer junto a él. El enfermo puede también, sin embargo, necesitar reconciliarse consigo mismo, curar heridas del pasado, dar un sentido más hondo a su sufrimiento, purificar su relación con Dios. Fijaros que como creyentes nosotros podemos ayudar a orar, a vivir con paz interior, a que pueda creer en su perdón, a confiar en el amor salvador de Jesús. El evangelista Marcos nos cuenta cómo la gente llevaba a sus enfermos y a los poseídos hasta Jesús, pero también nos cuenta la manera en que él los acogía con cariño, cómo despertaba su confianza en Dios, cómo perdonaba sus pecados, cómo aliviaba su dolor y sanaba sus enfermedades. Por eso, hermanos, tenemos que decir que la actuación de Jesús ante el sufrimiento humano siempre será para los cristianos el ejemplo a seguir en el trato a los enfermos.
En el origen de la tradición cristiana podríamos decir que nada se nos aparece con tanta claridad como esa figura de Jesús sanando a los enfermos. Es el signo que él mismo presenta como la garantía de su misión. Los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, le dice Jesús a los discípulos de Juan el Bautista. Por otra parte, nada indica mejor el sentido de la fe cristiana que esas palabras tantas veces repetidas por Jesús: tu fe te ha sanado. No es extraño que Cristo haya sido invocado en la Iglesia antigua con esta hermosa plegaria: ayúdanos, Cristo, tú eres nuestro único médico.